¿Pudiste? ¿Qué tal? Damos gracias al Señor. A ver, esto. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Damos gracias al Señor. El Señor ha sido bueno con su pueblo, ha sido bueno con nosotros. Disfrutamos de su presencia, disfrutamos de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Y nos sentimos agradecidos por lo que Él hace en nuestras vidas. Hoy día, mis hermanos, vamos a hablar acerca del verdadero concepto de victoria que aparece en las Escrituras. Así que yo le voy a pedir que pueda abrir su Biblia rápidamente en el libro de Romanos, capítulo 8, versos 37 al 39. Romanos, capítulo 8. Cuando lo tengan, pueden decir un fuerte amén. 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 Aleluya, así es. Gracias, Señor. Hermanos, cuando pasamos por tiempos difíciles, cuando pasamos por enfermedades, cuando pasamos incluso por las consecuencias de nuestro propio pecado, de nuestra desobediencia, de nuestras malas decisiones, es inevitable que muchas veces nos sintamos abandonados por Dios. ¿Le ha pasado eso? Es inevitable que a veces veamos a Dios lejano de nuestra realidad, lejano de nuestra vida, lejano de nuestros problemas, y nos cansamos. Nos sentimos tristes, nos desalentamos. Pensamos que Él se ha olvidado de nosotros. Pero muchas veces tenemos esa clase de pensamientos porque ignoramos el verdadero concepto de la victoria que Él nos ha dado por medio de la cruz. Y hoy día vamos a leer en los versículos 37 hasta el 39 de Romanos la prueba más grande de que Cristo no nos va a abandonar en ninguna etapa de nuestra vida. ¿La leemos? Amén. Dice lo siguiente. Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Aleluya. ¿Cuántas veces, hermanos amados, hemos escuchado, hemos leído estos versículos? Y decimos, sí, nada nos va a poder separar del amor de Dios, pero cuando estamos en los problemas, en las dificultades, es inevitable muchas veces pensar que Dios nos ha abandonado. Cuando no vemos la luz al final del túnel. Pero, ¿saben, hermanos míos? Estos versículos que acabamos de leer declaran que es imposible ser separados del amor de Dios. ¿Saben por qué? Porque Cristo,
Jesús ya dio una prueba insuperable de que su amor nunca nos va a abandonar. ¿Sabe cuál fue esa prueba? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, por cada uno de nosotros. Nosotros valemos igual para Cristo. La misma sangre que Él pagó, que Él derramó por ti, mi hermano Marco, es la misma que pagó por nuestro pastor. Es la misma que pagó por ustedes, los de esta fila, y por los de esta, y por los de esta otra. El amor de Dios está disponible cada día para nuestra vida. No obstante, mis hermanos, es válido cansarse, es válido frustrarse, es válido agotarse, incluso muchas veces hasta cuestionar los métodos de Dios. En nuestra mente refleja nuestra humanidad. Somos humanos, nuestra mente es finita, no entendemos. Incluso si usted lee el libro de los Salmos, va a encontrar líneas llenas de tristeza, de amargura, de frustración, de preguntas. ¿Por qué, Señor? ¿Para qué? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Cuándo vas a despertar, Señor? ¿Ha leído los Salmos? Asaf, uno de los grandes salmistas, era especialista en esas preguntas. Pero hay cosas que Dios hace y dice, las cuales no entendemos. Por ejemplo, acabamos de leer en la palabra que somos más que vencedores en Cristo Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es el concepto que manejamos como un pueblo de Dios? ¿Cuál es el concepto que maneja el mundo acerca de ser victorioso? Acabamos de leer que Cristo nos ama, Dios nos ama. Sí, amén. Pero ¿por qué debemos sufrir? ¿Se ha preguntado alguna vez eso? ¿Por qué debemos pasar por situaciones difíciles? Por eso, si hoy día, hermano, está pasando por alguna prueba, por alguna situación difícil, incluso está recibiendo las consecuencias de sus malas decisiones, quiero que sepa que Dios no le ha abandonado. Quiero que sepa que Dios está con usted en este momento, no importa la circunstancia, y que la victoria que nos ha dado Cristo está vigente en medio de estos tiempos. Así que quiero que ponga atención para que nuestras fuerzas, porque también me incluyo, nuestras fuerzas sean renovadas, nuestro corazón tome aliento, porque Dios está con nosotros. Así que permítame orar para comenzar. Cierre sus ojitos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos reunidos. Tu palabra dice que en donde hay 2 o 3 congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio. Tu espíritu está en medio. Y donde está tu espíritu, Señor, allí hay libertad. Hay poder del Espíritu Santo en este lugar. Las cadenas se rompen, los yugos son podridos. Señor, tu espíritu es el que obra. No es el predicador, no es el micrófono, no es lo que está escrito aquí en mi computador. Es solo tu espíritu que penetra en los corazones, que redarguye, que convence del pecado y que levanta al caído, que da perdón, que da sanidad. Es tu espíritu, Señor. Y te pedimos que tu espíritu guíe desde el principio a fin todo lo que se haga y se diga en este lugar. Padre, aquí estoy dispuesto para que tú me uses en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Amén. Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Es un día un poco nublado. A veces las personas se entristecen con los días nublados. Empiezan a llorar, les gusta comer chocolate. Pero Dios está con nosotros y es lo mejor que nos puede pasar. Sí, Señor. Así que tenga su Biblia ahí a mano porque la vamos a leer harto.
Y yo quiero que me acompañe al Salmo 44. Vamos a la escritura en el Salmo 44, del versículo 9 en adelante. Porque antes que todo debemos tener en claro de que muchas veces sufrimos por nuestras malas decisiones. Eso lo tenemos que tener claro. A veces tomamos malas decisiones, vienen las consecuencias y decimos, el Señor me está probando. Y eso no es así. No es así. Nosotros solo nos metimos ahí en el problema. En el Salmo 44, verso 9 en adelante, dice lo siguiente. El salmista está escribiendo lo siguiente. Pero nos has desechado. Aquí el salmista le está hablando al Señor. Está haciendo como una especie de queja. Pero nos has desechado. Y nos has hecho avergonzar. Y nos sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde. No exigiste ningún precio. Esto significa que Dios consideró a su pueblo como que no valía nada. Eso es lo que está diciendo aquí el salmista. En el verso 13. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. O sea, todos se burlan de ellos. Ellos son el blanco de sus bromas. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra. Por razón del enemigo y del vengativo. En este cuadro, mis hermanos, vemos una queja. La queja de un salmista que le dice al Señor, nos desechaste, nos derrotaron, nos avergonzaron, nos pisotearon, se burlan de nosotros cada día. Y Dios generalmente utilizaba el cautiverio, las derrotas militares, la humillación del pueblo, lo utilizaba como un castigo hacia Israel, porque Israel desobedecía constantemente. Y los israelitas lo sabían muy bien. Sabían que cuando venían este tipo de calamidades, Dios los castigaba. Pero en este salmo no es el caso. Solo quiero tomar estas líneas por lo que vienen los versos posteriores y también para ilustrar que debemos saber que muchos de nuestros problemas, como lo decía anteriormente, no son pruebas, sino solamente son consecuencias de nuestras malas decisiones. No son desiertos que pasamos porque Dios quiere. No son terrenos que Dios nos lleva y nos dice, sufre, esta es una prueba. No, nosotros vamos solitos. Solitos nos metemos en los problemas. Solitos tomamos malas decisiones. ¿Se entiende? Cuando sufrimos por causa de nuestra desobediencia, muchas personas tienen un mal concepto del amor de Dios. Ven como un Dios tata, un Dios abuelo, que malcría a la gente. Venga, mijito, venga, yo, tome, no le diga a la mamá, no le diga al papá. Y creen que Dios todo lo va a permitir sin ninguna consecuencia. También otros ven a Dios como un Dios severo, que su única intención es el castigo. Y toda su vida en el Evangelio andan como temerosos. Hoy soy indigno del Señor, no me voy a presentar ante Él. Como que si el sacrificio de Jesucristo, ni aún su sacrificio fuese suficiente. Antiguamente, no sé si se acuerda que había monjes que se autoflagelaban, ¿no? Se pegaban porque de alguna manera ellos necesitaban acallar su conciencia. Pero en estas dos formas de pensamiento extremo,
en que Dios es solo amor y otro que Dios solamente es severo en castigar, tienen una imagen muy distorsionada de lo que realmente la palabra nos enseña de cómo es Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Dios es amor, es infinitamente amoroso, pero que también es perfectamente justo. No son atributos que están por separado, sino que son atributos que son inseparables. Por ejemplo, por eso cuando sufrimos por las consecuencias de nuestro pecado, debemos tener en claro que el amor de Dios no se apartará de nosotros. Amén, ¿no es cierto? Amén. Pero a la vez no va a pasar por alto nuestro pecado. ¿Se entiende? Le fallamos a Dios, nos arrepentimos, Dios nos perdona, pero aún así va a venir una consecuencia. ¿Se entiende? Pero la palabra nos dice que Dios, en su amor, en su misericordia, dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Y eso no es todo. Porque cuando el diablo inunda nuestra mente de culpa, de tristeza, la palabra también nos dice que tenemos un abogado. Que si hemos pecado, abogado tenemos para con Dios. ¿A quién? A Jesucristo. Jesucristo el justo. Y también dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El amor de Dios, aún en las consecuencias de nuestras malas decisiones, no se separa de nosotros. Su fidelidad está con nosotros. Es un Dios amoroso. Es un Dios que abraza, que apapacha. Es un Dios que apaña. Pero también debemos tener en claro que también Él es justo. Es justo. Y Él no va a pasar por alto el pecado de su pueblo, ni va a ser vista gorda la desobediencia, porque Él es un Dios perfectamente justo. Pero ¿saben lo bueno de todo? Que si tal vez hoy día estamos recibiendo las consecuencias, estamos sufriendo las consecuencias de nuestro pecado y de nuestra desobediencia, pero si nos hemos arrepentido y hemos confesado el pecado y no hemos vuelto a repetir esa mala práctica, nos hemos alejado, el amor de Dios está con nosotros, va a aplicar su justicia, pero la aplicará con su misericordia. ¿Por qué? Porque su palabra dice en Salmo 103, versos 10 y 12, que Él no nos paga conforme a lo que merecen nuestros pecados, sino nos paga conforme a su misericordia. Y su misericordia, mi hermano, se ha levantado desde el piso hasta el extremo de los cielos. Así como está lejano el oriente del occidente, así Él hizo alejar nuestras rebeliones. Porque Dios es un Dios misericordioso. ¿Dios nos ha perdonado? Sí. ¿Dios aplicará su justicia? Sí. ¿Dios permitirá que suframos las consecuencias? Sí. Pero Él aplicará su justicia con misericordia. ¿Cuántos se alegran por eso? Sufrimos en las tribulaciones, sufrimos en las consecuencias de nuestro pecado, pero Él aplica su misericordia. Nada puede separarnos del amor de Dios. Su amor permanece para nosotros si volvemos a Él. Y su victoria, hermanos, está disponible día a día para vencer el pecado gracias a la obra de Cristo y gracias al poder que el Espíritu Santo nos da día a día. Sufrimos, pero Él nos mantiene en el hueco de su mano, aun cuando nosotros estamos equivocados. También sufrimos por causa de las pruebas y también por causa de Cristo.
Sigamos leyendo en el Salmo 44, verso 17. El salmista estaba reclamando, le estaba diciendo: Señor, nos han derrotado, Señor, nos han vituperado, nos han humillado, nos han pisoteado. Y en el verso 17 él dice algo clave. Él dice: todo esto nos ha venido, todo este mal nos ha venido. ¿Qué dice? Y no nos hemos olvidado de ti. Y no hemos faltado tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. En el verso 20. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno o a ídolo, ¿no demandaría Dios esto? ¿O acaso no sería justo que no viniese esta calamidad? Es lo que quiere decir el salmista. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos. Rescátanos por causa de tu misericordia. Aquí estamos en vista de lo que podríamos llamar una prueba de parte de Dios para su pueblo. La derrota que Israel estaba sufriendo en este momento era diferente. Ellos no se habían apartado de Dios. Ellos no habían adorado a un Dios ajeno, pero aún así estaban sufriendo. Y el salmista no podía comprender por qué estaba pasando esto. Le ha pasado que muchas veces nos esforzamos por vivir en santidad, por serle fiel a Dios, por amar a nuestros hermanos, por servir a Dios. Y tenemos que sufrir o pasar un tiempo difícil. Y alzamos nuestra voz igual que el salmista y decimos: Señor, ¿estoy haciendo algo mal? ¿Me estás castigando por algo? ¿Le ha pasado eso? ¿Por qué, Señor? Y es un desierto, mis hermanos, el cual el Señor nos lleva. No se nos ocurre a nosotros ir a ese desierto, sino que es un desierto que Él nos lleva. Es un pozo de leones que Él nos arrastra y nos arroja. Es un horno de fuego que Él mismo nos lleva y nos tira. ¿Pero por qué? ¿Por qué, mis hermanos? Nuestra lógica humana dice: yo no he hecho nada malo para que me esté pasando esto. Señor, yo te sirvo, voy a la iglesia todos los domingos, ofrendo, cumplo tu palabra, estoy atento a las predicaciones, no me quedo dormido, en mi trabajo me conduzco honradamente. Señor, dime, ¿cuál es el fallo? Pero ahí estamos, en el horno de fuego. Estamos en el pozo de los leones. Estamos en el desierto caminando y no entendemos el por qué. Y nos sentimos tristes, nos sentimos frustrados. Señor, ¿qué está pasando? Pero la Biblia, hermanos amados, nos enseña que las pruebas son el único método para que Dios saque lo mejor de nosotros y queme lo peor. Las pruebas, mis hermanos, así como el oro y la plata son refinados y salen con un mayor valor, así nuestra vida es purificada a través de las pruebas y las dificultades. Yo creo que la mayoría de nosotros le dice al Señor: Señor, déjame así nomás, por favor. Yo me quedo ahí en la esquinita, no molesto a nadie. Señor, ahí mi hermano, pase. Pero no es así.
El propósito de Dios, mis hermanos amados, es que, aunque no lo entendamos, Dios lo hace primero porque nos ama y tiene un propósito mucho más grande y profundo de lo que podamos imaginar. Y aun cuando ni siquiera veamos un propósito, es necesario que pasemos por el sufrimiento. Un cristiano, hermanos, había un dicho, que un cristiano que no sufre, no es cristiano. Sufre penalidades como buen soldado, decía Pablo a Timoteo. Las pruebas, hermanos, fortalecen nuestra fe. Las pruebas producen paciencia. ¿A quién le gusta tener paciencia? A nadie, pero es necesario. Las pruebas producen perseverancia en nosotros, moldean nuestro carácter, nos hacen darnos cuenta de lo que realmente vale. Hermanos, eso es súper importante. A veces vivimos o tenemos cosas o estamos rodeados de gente que cuando la perdemos decimos, realmente es una persona de valor. Ahora sí me doy cuenta esto que tenía en mi poder y ahora no lo tengo. Las pruebas nos capacitan también para consolar a otros. Porque la prueba que yo estoy viviendo ahora en este momento, el día de mañana la va a vivir otro hermano. Y voy a estar capacitado para ir a consolarlo. Las pruebas nos hacen conocer a Dios en mayor profundidad. Hermano, dígame, ¿quién no ha experimentado el poder de Dios en medio de las pruebas? ¿Quién nos ha dado cuenta que Dios es fiel, es real en medio de las pruebas? Todos, mis hermanos. En las pruebas vemos el poder de Dios y le glorificamos con nuestro testimonio. Los demás dicen, tú eres diferente. Tú estás pasando por esto y siempre te veo contento. Tú estás pasando por esto otro y siempre estás de buen humor. ¿Qué pasa? Nos permiten dar testimonio de aquel que es verdadero. Las pruebas, hermanos, son necesarias para la iglesia y para nosotros. Es la única manera de poder crecer espiritualmente, la única manera de madurar, es la única manera de ser cada vez más semejantes a Cristo. Porque ese es el propósito de Dios. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso, mis hermanos amados, si en este momento estás pasando también pruebas, Dios no te ha abandonado ni te ha dejado. No pienses, no inundes tu mente con pensamientos que digan que Dios te ha dejado y te ha abandonado. Por muy difícil que sea tu dolor, por muy difícil que sea tu padecimiento, por muy prolongado que sea el tiempo que has estado sufriendo, porque a veces sufrimos y no vemos la hora. Señor, ¿cuándo va a terminar esto? Él, hermano, no se ha dormido en tu barca. Porque su palabra dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Y Dios guarda tu vida. Dios es el que está en control de tu vida. Dios jamás ha perdido el control. A veces oramos, Señor, toma el control de esta situación. Dios jamás ha perdido el control de nada. Nosotros perdemos el control, pero Dios no lo pierde. Dios tiene un plan, un propósito de vida por medio de lo que tú y yo estamos viviendo. Porque todos aquí estamos expuestos a la prueba, a las dificultades, a las situaciones difíciles. Aunque nosotros no lo entendamos y muchas veces estemos a punto de desmayar.
¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quiénes de nosotros hemos vivido la última? Tal vez hemos vivido tribulación, sí. Angustia, sí. Persecución, gracias a Dios no hemos vivido eso. Hambre, sí, quizás sí, algunos. Desnudez, peligro, sí. Gracias a Dios, yo creo que la mayoría de nosotros, o nadie aquí, ha vivido espada. Pero mi hermano Michael, ¿sabe? Yo oré y oré para que mi esposa sanara. Me pelé las rodillas, me tiré todos los días de guata para que el Señor sanara a mi esposo, sanara a mi esposa, y se murió igual. Y mi esposo y mi esposa te servía, estaba ahí contigo. ¿Por qué te lo llevaste, Señor? ¿Dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está la victoria que se nos promete? ¿Sabe, hermanos? El amor de Dios no se acaba cuando sufrimos. La victoria de Dios no se pierde cuando las cosas no salen como nosotros pensamos. El verdadero concepto de victoria que la palabra nos enseña, ¿sabe dónde está? En la cruz de Cristo. En la cruz de Cristo. Una cruz que en su concepto terrenal es muerte. Pero para nosotros, ¿qué es? Vida eterna. El concepto de victoria que nosotros tenemos no puede ser un concepto terrenal. Nuestro concepto de victoria y la victoria que Cristo nos enseña es eterno. Va más allá de la muerte. Es cierto, hay dolor, hay tristeza, y eso no se puede negar. Pero nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Nuestros verdaderos bienes no están acá, están en los cielos. Él dijo, yo voy a ir y les voy a preparar morada para que estén conmigo para siempre. A veces nos afanamos que tenemos que construir la casa de esta manera y tiene que tener 20 piezas, tengo que tener un auto de esta marca. Hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. No podemos tener la vista tan corta. Hay dolor, sí, hay tristeza, pero nuestra esperanza está en Cristo, en su palabra. Y Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que mi hermano, cualquier dolor que estemos sufriendo en este momento, el amor de Dios no se ha apartado de nosotros. Está presente. Está aquí, ahora, para todo aquel que lo quiera creer. Su victoria no es terrenal, hermanos. El concepto de victoria, el mundo que tiene, es que tú seas rico, el que tú seas famoso, que seas influyente, que tengas bienes materiales, etcétera, etcétera. El concepto de victoria de Cristo es una cruz, con vituperios, con menosprecio. Así como trataron a Cristo, también sus seguidores los van a tratar igual. El concepto de victoria no se queda acá en la tierra, trasciende hasta los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá o no? El amor de Dios es para toda una eternidad para aquellos que han creído en Él. No es solo para esta vida en la tierra. No pongamos nuestros ojos en las cosas terrenales. La victoria de Cristo es sobre el pecado y la muerte. Podemos descansar tranquilos de que después de partir de esta tierra vamos a estar con Él para siempre. Pablo decía, estoy seguro de que los sufrimientos por lo que ahora pasamos no son nada si los comparamos con la gloriosa vida que Dios nos dará junto a Él.
Hermanos, este mundo no es nuestro hogar final. Para nada. Hay muchos cristianos que hoy día sufren de hambre, sufren persecución, sufren peligros, como nuestros misioneros que están ahora y que oramos por ellos y que ofrendamos por ellos. Sufren peligros, incluso hasta muerte física a causa de Cristo. Mártires que no solo son del pasado, hoy en día están vigentes y de los cuales el amor de Dios y su victoria no los ha abandonado. Pero ¿saben por qué? Porque ellos están dispuestos a sufrir por Cristo. Ellos han entendido que su victoria no está acá, está arriba. Y aunque pierdan la vida, se van a encontrar con aquel que los amó, con aquel que murió por ellos en la cruz. Hay un extracto de un libro llamado el Libro de los Mártires, que me tocó leer por causa de unos estudios, y dice lo siguiente, que un hombre llamado Ignacio de Antioquía, este Ignacio de Antioquía sucedió, cuando el apóstol Pedro murió, él lo sucedió. O sea, no era un hermano cualquiera, era un hombre que fue reconocido como líder de la iglesia. Y este hermano fue capturado para ser muerto. Ustedes sabían que en ese tiempo estaba el circo romano, ¿no es cierto? Estaba el circo romano, había diferentes clases de tortura. Él escribe a la iglesia y dice lo siguiente: les exhortaba para que no emplearan ningún medio para liberarlo. Y él decía que no fuera que lo privaran de aquello que más anhelaba y esperaba. Él, cito textual, él dice: ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles, para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manada de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo, y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Incluso, él sigue diciendo que cuando fue sentenciado y fue echado a las fieras, cada vez que oía rugir a los leones, él decía: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido por los dientes de fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. Yo no sé, hermanos, si se impactan con las declaraciones de un hombre que realmente tenía los ojos puestos en Cristo y que lo único que quería era ganarlo a Él. Yo cuando leí este relato, como dicen los jóvenes, quedé para adentro. Me comparaba, yo sé que no debemos compararnos, pero yo decía: Señor, estoy a años luz de este hombre de Dios. Lo mismo que Pablo decía cuando manifestaba: todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe, mi hermano? Pablo también escribe que nuestra victoria está en Cristo, y él dice en 1 Corintios capítulo 15: y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? Parecía que Satanás iba a salir vencedor del Edén. Parecía que Satanás iba a salir vencedor de cuando Cristo fue crucificado.
Pero cuando Cristo resucitó de entre los muertos, el diablo y la muerte fueron derrotados. El diablo y la muerte fueron derrotados para siempre, hermanos, dándonos para nosotros la promesa y la esperanza de la vida eterna. Somos más que vencedores por medio de Cristo, aun cuando perdamos la vida por Él. Hermanos, tu verdadera victoria en esta vida no es haber sobrevivido a 2 bombas atómicas o a 20 tipos de cáncer. Tu verdadera victoria no es ser famoso ni tener un buen pasar económico. Tu verdadera victoria, hermanos, es Cristo en tu vida. Cristo en tu vida. Nuestra patria no es terrenal. Nuestra ciudadanía, nuestro hogar está en los cielos. ¿Por qué muchas veces nos afanamos aquí? La verdadera victoria se encuentra en la cruz de Cristo, en conocerlo, en amarlo, en servirlo, en predicarlo, en poner nuestra confianza y nuestra esperanza en sus promesas, en su palabra. Porque Él nos ama y nos ha preparado un lugar para que estemos siempre con Él. Hermanos, el amor de Dios es para siempre. Así que yo te animo en esta tarde para que si tú estás pasando cualquier prueba, si tú estás pasando incluso las consecuencias de tus malas decisiones, tu corazón tome aliento. Para que puedas tener un balón de oxígeno y para que sepas que Dios está para ayudarnos y sacarnos adelante. Amén. Amén. Cierra sus ojos un momento.